Hola chicos, ¿me escuchan? Ya, bueno, espero que me estén escuchando, que no estemos con tanto delay. Buenas tardes a todos en realidad. Millones de disculpas por el atraso nuevamente, pero esta vez de verdad no estuvo en mis manos controlar el atraso. Así que en realidad mis disculpas, ya les expliqué la situación por Facebook. La clase de hoy nos vamos a dedicar a analizar, a empezar a analizar el sistema nervioso y además vamos a terminar con lo que es estrés. Vamos a ir un poco más rápido en función del tiempo. Vamos a intentar terminar aproximadamente a las 6:20, 6:30, para dejar todo el esquema en lo que es lo más completamente posible, ¿ya? Eso, ¿ya? Espero que hayan estudiado el sistema nervioso. Y hoy día lo que vamos a ver en particular del sistema nervioso es la introducción, ¿no es cierto?, a lo que es el sistema nervioso en términos generales. Y vamos a hablar un poco acerca de la fisiología neurocelular del sistema nervioso, porque es fundamental entender cómo funciona una neurona para poder entender cómo funciona el sistema nervioso en términos globales. Así que, démosle. Para comenzar, en realidad, esta es una diapositiva que salió en la clase del año pasado, ¿no es cierto?, en el cual hablamos de distintos temas que vamos a tratar de analizar en las distintas clases del módulo lectivo de este año. Hoy día vamos a hablar de la fisiología celular del sistema nervioso. Vamos a tocar un poco en la próxima clase de lo que es el sistema nervioso central. Vamos a hablar también un poco de lo que es el sistema nervioso periférico, sobre todo en las vías, ¿no es cierto?, aferente-eferente, las vías motoras, las vías sensitivas, lo que es la sensorialidad, y sobre todo vamos a hablar de lo que es el ojo, porque esto lo preguntan en detalle en la PSU. Y hoy día también vamos a hablar de estrés y drogas, porque es un tema más acotado y un poco más no tan difícil. Entonces vamos a partir hablando de la fisiología celular del sistema nervioso. Y es muy importante entender que el sistema nervioso es un sistema que tiene una importancia fundamental en lo que es la integración sistémica, al igual que lo que era el sistema endocrino. La característica del sistema nervioso es que puede generar una respuesta ante un determinado estímulo, y es una respuesta muy acotada para poder adaptarse frente a lo que es este estímulo. Entonces, algunas de las preguntas que yo les quería hacer, en realidad no tengo animaciones disponibles, es cómo ustedes pueden retirar su mano cuando se golpean o se queman o se hacen alguna injuria. ¿Cómo ustedes o yo puedo hablar? ¿Cómo pueden reconocer a su familia y amigos del resto de las personas? ¿Cómo puede funcionar tu cuerpo o mi cuerpo de manera autónoma? ¿Cómo yo no tengo que estar pensando en que necesito respirar, en que necesito moverme, en que mi intestino necesita hacer movimientos peristálticos, en que mis vasos sanguíneos tienen que regular su tono, en que mi pupila tiene que ajustar su diámetro para regular la entrada de luz, etcétera? ¿Cómo pueden moverse? ¿Cómo pueden caminar? ¿Cómo pueden gesticular? Etcétera. ¿Cómo ustedes pueden recordar eventos que sucedieron anteriormente? ¿Cómo ustedes pueden ver, escuchar y sentir? ¿No? ¿Qué es la transducción? Todo eso, en realidad, son preguntas, algunas de las preguntas que surgen y que se responden con el sistema nervioso. ¿Por qué les pongo este tierno gatito? Es porque una de las gracias, ¿no es cierto?, del sistema nervioso es que este lindo gatito, yo puedo, ante un determinado estímulo, transformarlo en este gato, que obviamente no intimida a nadie, pero la función orgánica de este gato es tratar de intimidar a alguien. Probablemente a nosotros no nos intimide, pero a un ratón o un guarén, en realidad, que se acerca un poco al tamaño del gato, quizás sí lo asuste. Como pueden ver, se le erizaron los pelos, tiene la cola parada, tiene las orejas para atrás, muestra los pocos dientes que tiene, pone una mirada un poco más agresiva dentro de lo tierno que puede ser, y tiene las uñas afuera. Entonces, el sistema nervioso puede generar una serie de efectos a nivel periférico, producto de la integración de una respuesta que se generó ante un determinado estímulo. Entonces, para definir sistema nervioso, la gracia, como función es súper general, tiene como funcionalidad comunicar el medio externo con el interno, ¿no es cierto?, y proporcionar las respuestas adecuadas. Por lo tanto, el sistema nervioso está metido en todos los aparatos y sistemas del organismo. Por lo tanto, cuando ustedes estudian, por ejemplo, el sistema cardiovascular, que ya no entra en la PSU, cuando tienen fenómenos asociados a un aumento de la frecuencia cardíaca dependiente de un determinado estímulo, eso se genera en parte por la modulación del sistema nervioso.
Y eso es gracias a que todos los tejidos, de cierta medida, tienen receptores para el sistema nervioso, por lo tanto están inervados y pueden ser controlados o fiscalizados por el sistema nervioso. Ahora, como es uno de los sistemas más complejos en realidad que se enseña en el colegio, y es uno de los sistemas más complejos que tenemos, puesto que todavía se sabe poca información, pese a la gran cantidad de información que hay, tenemos que hacer una división estructural para poder estudiar distintos componentes, una división más académica que funcional. Entonces el sistema nervioso lo podemos dividir en un sistema nervioso central, o SNC, y el sistema nervioso periférico, o SNP. El sistema nervioso periférico, a su vez, se divide en un componente que no lo podemos controlar voluntariamente, que se llama sistema nervioso periférico autónomo o sistema nervioso autónomo, y un sistema nervioso que sí podemos controlar a voluntad, que es el sistema nervioso somático. A su vez, el sistema nervioso autónomo se divide en las conocidas ramas del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Entonces, el concepto de integración sistémica ya les estaba comentando cómo está funcionando y es importante entender que gracias al sistema nervioso periférico y el central, en términos simples, la función entre los dos me va a permitir generar los procesamientos que yo necesito para generar estímulos adecuados. ¿Cómo funciona la integración sistémica en el sistema nervioso? En términos bien generales, pero bien esquemáticos, que es bien útil para entender, nosotros tenemos un centro elaborador de respuestas, tenemos sistemas y aparatos, efectos y retroalimentación o feedback. ¿Cómo funciona esto? Una determinada aferencia viaja hasta el centro elaborador de respuestas. Estas aferencias pueden ser, por ejemplo, la disminución del tono muscular de un determinado órgano, como un vaso sanguíneo, como por ejemplo puede ser la tensión de la aurícula derecha, en el caso del control de la secreción de péptido natriurético atrial. Puede ser que no es tan nervioso, pero en realidad es como un ejemplo de feedback. Y sobre todo los más comunes, ¿no es cierto?, que son las aferencias táctiles o las aferencias sensitivas que tiene el organismo. Estas aferencias viajan hasta el centro elaborador de respuesta. Recuerden que aferencia significa que va desde lo lejos o desde lo externo hacia el centro elaborador de respuesta. Como dice su nombre, el centro elaborador de respuestas elabora una respuesta y esta respuesta viaja en forma de eferencia que va desde el centro elaborador de respuestas hacia el órgano o sistema que está involucrado, generando un efecto. Y este efecto, obviamente, va a generar una nueva aferencia que va a volver a integrarse en el sistema elaborador de respuesta y va a volver a generar otro efecto, y así constantemente se está modulando las acciones del sistema nervioso. Este es un buen ejemplo cuando ustedes, por ejemplo, se queman, y esta sensación de dolor viaja hasta el centro elaborador de respuestas, se genera una eferencia hacia lo que es el sistema musculoesquelético o el aparato locomotor, y se genera un efecto que es la contracción muscular violenta para poder retirar la mano que está sufriendo una injuria, por ejemplo. En este caso, el centro elaborador de respuestas viene a ser la médula espinal porque es parte de un arco reflejo, porque es demasiado rápido. Pero también, si en casos que sea más lento, podría llegar a ser el encéfalo, en la gran mayoría de las veces. Eso es importante, como preguntan en el chat. El centro elaborador de respuestas generalmente pertenece al sistema nervioso central, mientras que las aferencias y las eferencias están a cargo del sistema nervioso periférico. En términos bien generales, el origen del sistema nervioso es importante entenderlo, puesto que en el módulo común nos quedamos con el término que de las tres capas embrionarias del disco embrionario trilaminar, que era el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, vimos los órganos que se derivaban de cada una. El sistema nervioso se origina del ectodermo. Dentro del ectodermo se genera una nueva capa diferenciada del ectodermo que se llama neurodermo, que posteriormente va a dar origen a lo que es el neuroepitelio. Como pueden ver acá, nosotros estamos viendo desde arriba, estamos viendo el disco embrionario trilaminar y vemos que se empieza a formar una capa y empieza a fusionarse formando un tubo. Este tubo se llama tubo neural y es el que va a dar origen al sistema nervioso central. Es interesante también que el neuroepitelio
sufre una serie de diferenciaciones celulares bien significativas que van a llevar a la maduración del sistema nervioso central en sus estados de desarrollo y posteriormente hasta que se completa el desarrollo del sistema nervioso central, que es aproximadamente alcanzando la edad adulta. Acá pueden ver un ejemplo, acá pueden ver, por ejemplo, la notocorda, que es una estructura que se genera en el embrión que es responsable de la inclinación axial del organismo que se está formando. Y acá pueden ver que se forma una hendidura y este neuroepitelio empieza a sufrir una serie de diferenciaciones celulares con distintos tipos de células y los más conocidos son obviamente las neuronas y la glía o la neuroglía, que vamos a caracterizarla a continuación. Dato interesante es que, como ya no vemos nutrición, se demostró que la ingesta de ácido fólico durante los primeros 3 meses del embarazo, aunque en realidad se puede consumir casi todo el embarazo, se asoció a una menor incidencia de defectos del cierre del tubo neural. Cuando el tubo neural no se cierra correctamente, se generan patologías que se caracterizan porque la médula espinal queda conectada con el medio externo, a saber, las espinas bífidas o los mielomeningoceles. No vamos a profundizar mucho en eso. Entonces, vamos a hablar ahora de la neurona. No sé si les quedó claro todo hasta ahí. Estoy un poco resfriado, por eso quizás me escucho un poco gangoso. Ya, súper. Qué bueno que tenemos buen feedback, estamos como rápido. Sí, la harina es la que en Chile incluye el ácido fólico. Es una de las suplementaciones obligatorias que tienen los alimentos en Chile. Entonces, hablemos un poco de la neurona. La neurona es la principal célula del sistema nervioso, es como la estrella del sistema nervioso. En términos de cantidad, existen 10 elevado a 12 neuronas en el sistema nervioso. Y la gracia de la neurona es que es una célula altamente diferenciada que tiene la capacidad de producir potenciales eléctricos que se miden en milivolt, porque estamos hablando de cantidades pequeñas, ¿no es cierto? Y está íntimamente relacionada a un grupo de células que se llama glía o neuroglía, que viene, ¿no es cierto?, entre comillas, de pegamento de las neuronas. Otra característica es que las neuronas en términos generales viven en G0 del ciclo celular, por lo tanto no se replican de forma activa, hasta lo que sabemos ahora. Sí se ha visto, de lo que comentábamos antes, que las neuronas, ciertos grupos de neuronas, son capaces de enviar factores de crecimiento a ciertas células indiferenciadas del sistema nervioso central, estimulando que esas células indiferenciadas se transformen en las neuronas del tipo que las está estimulando. Por lo tanto, quizás no se dividen o no se dividen por mitosis, pero quizás estimulan la generación de nuevas especies de ese tipo de neuronas a través de este mecanismo. Por lo tanto, es interesante. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, Santiago Ramón y Cajal, que es el científico que por primera vez describió cómo eran las neuronas. Acá tenemos una neurona bien interesante. Y acá tenemos un manuscrito original que está en el Museo, obviamente, Cajal, en España. Hablemos un poco de la morfología de las neuronas. La neurona tiene, como toda célula, tiene un núcleo, un citoplasma y una membrana plasmática. Sin embargo, yo les dije que la neurona es una célula altamente diferenciada, por lo tanto tenemos que tener en consideración algunos componentes especiales de la neurona que la definen como neurona, y obviamente sus funciones. Vamos a empezar desde el soma neuronal hasta las terminales axónicas, y como pueden ver, el cuerpo celular o el soma de la neurona tiene una serie de prolongaciones que nacen desde el soma hacia la periferia, y estas prolongaciones, ¿no es cierto?, se llaman dendritas. Teóricamente es aquí donde llega el estímulo que va a generar que esta neurona fabrique un potencial de acción en forma de un impulso nervioso. Entonces, posteriormente, no vamos a analizar en detalle lo que hay en las dendritas, pero generalmente hay receptores de distintos tipos, y esos receptores, y además caracterizados por el tipo de neurotransmisor que liberan, caracterizan a determinados tipos de neuronas. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Alrededor del núcleo no sale en esta imagen, pero existe una modificación del retículo endoplasmático rugoso que se ubica en forma de cuerpos acá alrededor, que se denominan corpúsculos de Nissl.
tal como lo escribieron en el chat. Déjenme ver quién lo escribió. Ignacio, ¿no es cierto?, que escribió adecuadamente los corpúsculos de Nissl, es con las S antes de la L. Esos son cuerpos, ¿no es cierto?, que es virtualmente retículo endoplasmático rugoso que tiene otra disposición. Si seguimos avanzando vamos a encontrar un cono de arranque axónico, que como dice su nombre, es de donde sale el axón. Y el axón es un verdadero cable que viaja desde lo que es el cuerpo neuronal hasta donde tiene que hacer su efecto el potencial de acción, ¿no es cierto?, de la determinada neurona. En algunos tipos de neuronas existen unas células que se ubican alrededor del axón que forman una estructura que se llama vaina de mielina. La mielina es un lípido. En las neuronas que son mielinizadas, en las fibras mielinizadas, no todas las fibras son mielinizadas, por ejemplo, las fibras del dolor no son mielinizadas, algunas. Podemos ver que la vaina de mielina está formada por dos tipos de células principalmente. Pueden ser tanto células de Schwann o Schwann, y puede estar formado también por oligodendrocitos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace la mielina? La mielina es un aislante que hace que el potencial de acción viaje más rápido. Da la apariencia de que fuera un potencial saltatorio, pero no es que los iones salten, ¿no es cierto?, por la vaina de mielina, sino que viajan por dentro en base a una propiedad que se llama potencial electrotónico. Por lo tanto, esto hace que el impulso viaje más rápido. Por lo tanto, estas neuronas tienden a transmitir su información de forma más rápida. Entre medio de la vaina de mielina vamos a encontrar unos espacios de membrana plasmática desnuda del axón que se denominan nodos de Ranvier. Y es acá donde teóricamente el impulso saltaría entre medio de cada nodo de Ranvier. Pero eso es un ejemplo, no ocurre en la realidad. Y finalmente, cuando termina el axón, este axón se ramifica y se generan las terminales axónicas. Y al final nosotros vamos a encontrar el botón sináptico. Lo interesante es que esto antiguamente se le llamaba teledendrón, pero ya ese nombre no se utiliza mucho y lo que nosotros nos referimos en realidad es a terminales axónicas. Ya, eso es interesante, varias cosas que preguntan en el chat. En realidad la esclerosis lateral amiotrófica no es solamente un defecto por mielina, sino que tiene otra serie de sustratos patológicos que no vamos a comentar ahora porque nos desviaríamos mucho. En cuanto de las células que forman la mielina, no es si hay mielina o no, si es del sistema nervioso central o periférico, sino que la diferencia es que la mielina en el sistema nervioso central la forma un tipo de glía y en el periférico otro tipo de glía. Como además preguntan, las vainas de mielina están hechas de grasa. Exactamente, la mielina es un lípido. En rigor, son unas células enrolladas que forman varias capas de lípidos, por eso son aislantes y no transmiten los potenciales iónicos. Preguntan si las células de Schwann solamente están en el sistema nervioso periférico. Eso es correcto. En el central se encuentran los oligodendrocitos, pero de todas maneras ahí hay un poco de discusión, pero típicamente esa es la clasificación y la diferencia. Y vamos a seguir ahora. Vamos a seguir ahora con las formas de las neuronas. Nosotros podemos encontrar neuronas que tienen dos polos. Como pueden ver, esta neurona, este soma, tiene dos conos de arranque axónico. Y acá tiene un axón hacia allá y otro axón hacia acá. Por lo tanto, son muy efectivas en términos de asociación. Acá tenemos una neurona multipolar que es muy característica, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, las placas neuromusculares y en las neuronas pseudounipolares, que son muy características de las vías sensitivas. Acá tienen imágenes preciosas de cómo es una neurona en realidad. Esto es una tinción para la subunidad beta-tubulina utilizando inmunofluorescencia. Y pueden darse cuenta del soma neuronal que está acá en el centro. No sé si me alcanzan a ver en la imagen de la izquierda. El centro más brillante, este filamento más brillante es el axón. Y acá hay distintas dendritas de otras neuronas que llegan al axón haciendo una sinapsis que se llama axodendrítica. Y acá tienen todas las dendritas que genera esta neurona. ¿Ya? Esta imagen es preciosa y acá denota que en realidad este esquema de la neurona que les mostré recién es un esquema bastante simplificado para la complejidad que puede llegar a tener una red neuronal.
Acá tenemos otro ejemplo, acá tenemos una neurona más piramidal, ¿no es cierto? Por la estructura del núcleo, y acá también tenemos una neurona piramidal, todas teñidas por técnicas de inmunofluorescencia. Y acá podemos ver en realidad cómo se ve la glía y cómo se ve la red neuronal. Entonces, antes de pasar a la neuroglía, les voy a dar la primera mención del día de hoy. Lo importante es que los espíritus emprendedores son conscientes de su herencia y la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Recuerden estudiar herencia, como lo vimos en el módulo común, genética mendeliana y todos los otros tipos de herencia. Más información en umayor.cl. Me preguntan si la neurona bipolar y unipolar, las dos son receptoras. A ver, voy a retroceder un poco para que veamos la imagen. Si la bipolar y la multipolar, en realidad, todas pueden. La multipolar, más que receptora, es efectora. Porque recibe los estímulos que vienen de las vías eferentes de la médula espinal y generan un efecto a nivel de la placa neuromuscular. Mientras que la pseudonipolar recibe un efecto por este lado, hace sinapsis o se procesa, ¿no es cierto?, en lo que es la interacción de las neuronas intermediarias de la médula espinal y posteriormente genera una eferencia. Las bipolares también generan ese tipo de efecto. Entonces, hablemos un poco de la neuroglía. La neuroglía, como les dije, son las células de soporte neuronal y son las principales células que mantienen vivo al sistema nervioso central. Obviamente, si mantienen y ayudan a las neuronas, tienen que ser más abundantes que las neuronas. Por lo tanto, son 1000 veces más abundantes que las neuronas y son indispensables para la actividad neuronal. Incluso algunas glías, como los astrocitos, fabrican algunos neurotransmisores o permiten la fabricación de distintos neurotransmisores para las neuronas. Dentro de los distintos tipos de glía tenemos los astrocitos, las células de Schwann o Schwann, los oligodendrocitos, las células ependimarias o del epéndimo y la microglía. Entonces, obviamente ustedes me dirán, pucha, pero me los dijo muy rápido y no me dijo lo que hacen, por eso lo vamos a analizar uno a uno. A mí me importa mucho que aprendamos bien sistema nervioso central, porque estas son las bases, perdón, más que sistema nervioso central, las bases del sistema nervioso para poder entender lo que viene después. Hablemos un poco de las células de Schwann, o Schwann, como le decimos comúnmente, y los oligodendrocitos. Estas dos células son células de revestimiento axónico. Esto significa que forman la vaina de mielina, que es una estructura que, como pueden ver acá, el axón está acá en rojito, y se enrolla alrededor del axón formando un verdadero cable, donde la fibra de cobre sería el axón y el plástico sería la vaina de mielina. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Los oligodendrocitos son las células que van a formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central, y la característica que tiene esto es que múltiples axones van a ser van a obtener su vaina de mielina por un solo oligodendrocito. Como podemos ver acá, un oligodendrocito genera la vaina de mielina de 3 axones distintos. ¿Ya? Mientras que las células de Schwann generan los axones en el sistema nervioso periférico, pero a diferencia de los oligodendrocitos, varias células de Schwann enrollan un mismo axón. ¿Ya? Entonces, es bien simple. Un solo oligodendrocito en el sistema nervioso central le da vaina de mielina a varios axones, mientras que una célula de Schwann se enrolla en un axón, no en múltiples axones. Y recuerden que no todos los axones son mielinizados, y por eso hay fibras, como las fibras del dolor, que no son mielinizadas. Y es por eso que cuando ustedes se pegan fuerte, ustedes se dan cuenta antes de que llegue el dolor. Porque se pegaron, van a decir, chuta, me pegué, pero no les va a doler al tiro. Les va a doler después, algunos segundos después. Y eso es porque las fibras del dolor son más lentas.
Me preguntan en qué afecta hacer ejercicio con sobrepeso, con mucho peso al sistema nervioso central. Es una pregunta súper compleja de responder porque en realidad la carga es más dependiente de lo que es la parte cardiovascular que lo que es al sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, obviamente, como dijimos vaina de mielina, también vamos a hablar de vaina de mielina y por eso les traigo a colación este paper que se publicó en la revista Neuro en el 2011, que es bien bonito, que habla de los nodos de Rambier. Y la vaina de mielina, como les dije, es una estructura aislante de corrientes iónicas, por lo tanto, impide que ocurra el potencial de acción en la zona donde está la vaina de mielina. Acá tenemos el axón en amarillo y tenemos la vaina de mielina enrollada, ¿no es cierto?, como celeste. Obviamente esta es una célula de Schwann. Acá tenemos el esquema de cómo lo hace. La gracia es que promueve una conducción que, como les dije, entre comillas, es saltatoria. Da la impresión de que fuese así, pero en realidad va como por dentro. ¿Qué es la mielina finalmente? Es una lipoproteína que esta adhería a la membrana plasmática de las células, tanto los oligodendrocitos como las células de Schwann. Lo interesante es que entre cada una de las zonas de la vaina de mielina hay un espacio sin mielina que se llama nodos de Rambier, en honor a su descubridor, que miden 1 micrómetro aproximadamente, o sea, son ultra pequeños. Igual la gracia del nodo de Rambier y el tema de la conducción electrotónica y el tema de la conducción saltatoria. Para entender que en realidad la conducción no es saltatoria, sino que da la impresión que fuese así, y de hecho eso es una simplificación académica para representar cómo ocurre el impulso nervioso en una vaina mielina. En esta imagen, ¿no es cierto?, tenemos distintos anticuerpos que marcan distintas zonas, como por ejemplo en los canales de potasio y distintas proteínas del nodo de Rambier como la neurofacina y la contactina. Acá lo que se ve más grande, ¿no es cierto?, como unos rectángulos, es la vaina mielina en sí. Y fíjense que en los nodos tenemos gran concentración bajo, este es el nodo, ¿no es cierto?, entre el amarillo y el azul. En la parte roja ya empezó la vaina mielina nueva, que viene a estar acá. Pero ¿qué es lo interesante? Esto rojo está marcando un canal de potasio especial. Por lo tanto, ¿qué es lo que permite que el impulso nervioso ocurra en el nodo y no ocurra en las zonas aledañas? Más que la vaina de mielina, es la altísima presencia de canales de potasio. Y la gracia es que la gran presencia de estos canales de potasio significa que esta membrana está hiperpolarizada. Por lo tanto, es mucho más difícil que un potencial común y corriente gatille el umbral para poder gatillar el potencial de acción. Por lo tanto, la presencia de estos canales de potasio perinodales, ¿no es cierto?, al nodo de Rambier, fomenta o permite que en realidad el impulso nervioso ocurra en el dominio del nodo de Rambier y no en zonas donde no están los nodos de Rambier. Esto es interesante. Hablando un poco de los astrocitos, recordemos que son células de soporte, nutrición y mantención neuronal. Virtualmente le hacen de todas las neuronas. En términos, ¿no es cierto?, de la nutrición y sobre todo la síntesis de ciertos neurotransmisores. Y omitiendo, ¿no es cierto?, mensajes en mayúscula, como ya les expliqué alguna vez, la gracia de los astrocitos es que el astrocito más el endotelio capilar continuo que existe en los capilares del sistema nervioso central generan una estructura que se llama barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es fundamental porque es una barrera que, como dice su nombre, impide que la gran mayoría de cosas que están en la sangre crucen de manera facilitada, crucen fácilmente al sistema nervioso central. ¿Ya? Así que, de todas maneras, es interesante que tengan el concepto de barrera hematoencefálica formada por los astrocitos y un endotelio capilar que es continuo. No es fenestrado como vimos en el mesangio glomerular, sino que es continuo. Acá está el ejemplo de lo que es la barrera hematoencefálica. Ven que hay un capilar, un glóbulo rojo, y alrededor están los astrocitos y los procesos podocitarios de los astrocitos. Hay distintos tipos de astrocitos, los fibrosos y los protoplasmáticos, pero en realidad eso es en detalle. En cuanto a la microglía son simplemente macrófagos diferenciados del sistema nervioso central y se especializan en la defensa de las neuronas. ¿Y qué cosas pueden estimular la activación de una microglía? Esto no lo hemos visto todavía, pero quizás se lo enseñaron en el colegio, que la activación de un macrófago
significa una gran liberación de moléculas proinflamatorias, como por ejemplo interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera. Y eso gatilla una respuesta inmune innata que puede llevar al daño tisular aledaño. Y de hecho, virus y bacterias pueden gatillar obviamente la estimulación, células muertas, la isquemia, ¿no es cierto? Que es cuando le dejo de dar sangre o le dejo de dar oxígeno a un tejido, degeneración neuronal y astrocitos activados. ¿Ya? Y finalmente, las células ependimarias son unas células que es virtualmente un epitelio que recubren unas zonas del sistema nervioso central que se llaman ventrículos cerebrales, que son espacios donde se genera líquido cefalorraquídeo. En los 4 ventrículos que existen en el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, existen unos plexos que son estructuras de capilares rodeadas por células ependimarias que se llaman, bueno, los plexos coroideos, que fabrican líquido cefalorraquídeo que es fundamental para la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso central. Como preguntan en el chat, los astrocitos, más que ayudar a la conexión de las neuronas, participa en la ayuda de la síntesis de un neurotransmisor en particular que vamos a ver más adelante. Y también me preguntan si la barrera hematoencefálica se encuentra en el tronco encefálico. La barrera hematoencefálica se encuentra en todo el cerebro y en todo el encéfalo. ¿Ya? En todos los lugares donde un capilar entra al sistema nervioso central está rodeado de astrocitos. De hecho, es un método de defensa. Y ahora vamos a esperar la pregunta de las microglías. Exactamente. O sea, me preguntan si es que destruye patógenos y que la microglía, obviamente, como es un macrófago, se encarga de la defensa y puede llegar a destruir patógenos patógenos, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central. Más que en las venas, es en los capilares en general, pero puede ser en los capilares venosos. Pero más principalmente yo he leído que es más en los capilares arteriales. Entonces, ¿qué sería un sistema de cables si estos cables no se pueden conectar entre sí? Obviamente, si yo no puedo conectar todos estos cables que estamos viendo, que tienen una organización, ¿no es cierto?, muy compleja, claramente no funcionaría ni para el lado. O sea, tendríamos una preciosa organización y no funcionaría. Entonces, obviamente, el tema que viene ahora, quiero que me lo digan en el chat, ¿de qué vamos a hablar a continuación? Muy bien. Con los que dijeron sinapsis se ganaron el premio hoy día porque vamos a hablar de sinapsis. Acuérdense del sistema nervioso periférico, lo vamos a ver después. Vamos a ver sinapsis. Entonces, ¿cómo se define sinapsis? Sinapsis es simplemente comunicación o conexión interneuronal. Entonces, la gracia, el objetivo de la sinapsis es transmitir un potencial de acción con el fin de generar una determinada respuesta. Puede ser obviamente entre neuronas o también puede ser entre neuronas y músculo, ¿no? Tanto músculo liso como músculo estriado. Hay dos tipos de sinapsis en términos de cómo funciona o cómo se ejecuta, una sinapsis eléctrica y una sinapsis química, y también tenemos distintos tipos de sinapsis según la conexión que se efectúe. A saber, tenemos sinapsis que son axodendríticas, en el cual el axón se conecta a la dendrita de la otra neurona y ahí se efectúa la sinapsis. La axosomática, en que la neurona directamente en el soma libera o estimula, ¿no es cierto?, a la segunda neurona. Y la axoaxónica, en la cual una neurona llega al axón de otra neurona, modulando cómo esta otra neurona va a transmitirle el potencial a otra tercera neurona. Y eso en realidad significa que existe una modulación, ¿no es cierto? Y hay neuronas moduladoras de las respuestas que generan redes interneuronales, que eso es un concepto importante que tenemos que ir estudiando desde ya.
La sinapsis no tiene mucho que ver con el aprendizaje, sino que lo que tiene que ver con el aprendizaje es la generación de redes neuronales nuevas y de circuitos neuronales complejos. La sinapsis virtualmente es cómo se conectan, pero no qué conecta con qué. Entonces, les dije que hay dos tipos de sinapsis distintas, sinapsis eléctrica y sinapsis química. En el caso de la sinapsis eléctrica, tenemos un contacto íntimo entre la neurona presináptica y la postsináptica, que van a estar pegadas y van a estar unidas por unos canales que se llaman gap junctions, que están acá, que están formados, ¿no es cierto?, por unas moléculas que se llaman conexinas. Y lo importante es que la sinapsis eléctrica es bidireccional, es decir, que el impulso puede viajar de la neurona presináptica a la postsináptica y de la postsináptica a la presináptica. No hay un flujo que tenga que seguirse, ¿ya? La sinapsis eléctrica puede estar presente, ¿no es cierto?, en distintos circuitos neuronales del organismo, pero la que predomina generalmente es la química. En el corazón no hay sinapsis eléctrica, sino que lo que hay son estructuras análogas, ¿no es cierto? Podríamos hacer una analogía a la sinapsis eléctrica, pero no hay neuronas metidas entre medio, sino que son los mismos cardiomiocitos que establecen una estructura que se llama disco intercalar, que ahí se encuentran gap junctions y cuando se despolariza un cardiomiocito, le transmite esta despolarización al resto de los cardiomiocitos, transformando el miocardio en un sincicio funcional. En el caso de la sinapsis eléctrica hablamos netamente de neuronas, no estamos atingiendo las neuronas. Y en el caso de la sinapsis química, que esta es más o menos la importante que yo creo que se queden, es que no hay un contacto directo entre la neurona presináptica y la postsináptica, sino que hay un espacio intersináptico, como pueden ver acá. Y hay toda una mecánica de cómo se liberan unas moléculas especiales que van a transmitir un mensaje a la otra neurona que se llaman neurotransmisores. Y hay mecanismos complejos que regulan todo esto, que lo vamos a revisar a continuación. Y lo importante es que esta sinapsis es unidireccional. Por lo tanto, la neurona presináptica va a liberar los neurotransmisores y va a generar un efecto en la neurona postsináptica, pero la neurona postsináptica no puede liberar neurotransmisores desde la dendrita, por ejemplo, para hacer un efecto en el botón sináptico de la neurona presináptica. En general, las neuronas cuando hacen sinapsis química nunca se tocan, pero en la sinapsis eléctrica sí se tocan porque tienen un contacto íntimo. Entonces, ¿cuáles son las fases de la sinapsis química? Primero, el neurotransmisor, antes de todo esto, tiene que sintetizarse, perdón, tiene que liberarse, ¿no es cierto? Perdón. El neurotransmisor tiene que sintetizarse en la neurona presináptica y viajar hasta el botón sináptico y quedar ahí pegadito cerca de donde está la terminal sináptica, en vesícula. Entonces, a ver, esa es una buena pregunta antes de seguir con lo que estaba diciendo. ¿Qué diferencias tienen los neurotransmisores con las hormonas? Acuérdense que esta misma pregunta la dijimos cuando vimos sistema endocrino. Los neurotransmisores, a diferencia de las hormonas, el neurotransmisor es más rápido en actuar, pero su respuesta es más breve. Sin embargo, la hormona es más lenta en actuar, pero su respuesta es más prolongada. ¿Ya? Entonces, ya fabriqué mis neurotransmisores, los tengo agrupados en paquetitos en mi botón sináptico y ahora viene que yo tengo que liberar el neurotransmisor. ¿Cómo lo libero? La primera fase es la liberación y es dependiente de la despolarización de la membrana que llega hasta la terminal sináptica donde yo tengo estas vesículas. La gracia es que se abren los canales, gracias a esta despolarización, se abren los canales activados por voltaje de calcio y esto genera una corriente de calcio, ¿no es cierto?, un influjo de calcio hacia el interior del botón sináptico, con lo cual se conjuga a una enzima que se llama calmodulina quinasa o CAM quinasa, y eso estimula una serie de complejos moleculares, ¿no es cierto?, asociados a proteínas TSNER, BSNER y otras más, que genera la fusión de las vesículas presinápticas con la membrana plasmática, con lo cual se libera y ocurre la exocitosis de los neurotransmisores. Término simple, se despolariza la membrana de la terminal sináptica, se abren los canales de calcio, ocurre un influjo de calcio y eso genera que se fusionen las vesículas con la membrana plasmática, es decir, genera la exocitosis de estas vesículas. ¿Ya?
El efecto de lo que es lo que viene después se caracteriza por un aumento de la concentración del neurotransmisor en el espacio intersináptico. Posteriormente viene la unión del neurotransmisor a un receptor específico para ese neurotransmisor, y después de que ocurrió el efecto, va a ocurrir dependiendo si hay receptores ionotrópicos o metabotrópicos, que son los receptores acoplados a las proteínas G. Ionotrópicos son canales iónicos. En la recaptación, obviamente, si yo liberé neurotransmisores, el efecto de estos neurotransmisores tiene que ser temporal, no puede ser permanente. Entonces, el objetivo de la recaptación es disminuir al máximo los niveles de neurotransmisores en el espacio intersináptico. Y obviamente puede ser de dos maneras. Si yo tengo mucho de algo, o lo vuelvo a guardar, por lo tanto lo recapto, o lo degrado. ¿Ya? ¿Cuáles son ejemplos de esto? Por ejemplo, en la placa neuromuscular yo voy a encontrar una enzima que se llama acetilcolinoesterasa, que degrada la acetilcolina, que es el neurotransmisor de la contracción muscular. Y finalmente, volvemos a formar vesículas, reincorporo los componentes del neurotransmisor a la neurona presináptica o a un astrocito en su defecto, se sintetiza el neurotransmisor, lo vuelvo a empaquetar en vesículas y las vesículas se unen a la membrana plasmática, pero no se fusionan, quedan ahí pegaditas. ¿Ya? La calsecuestrina, como dice su nombre, es una hormona, es una proteína intracelular que capta calcio y lo puede liberar bajo distintos estímulos. Entonces, esta es la gráfica de todo lo que les acabo de decir. Viene el potencial de acción, mediado obviamente por canales de calcio, por el influjo de sodio. Esta despolarización genera la apertura de los canales de calcio, entra calcio, se une a la calmodulina que modula la camquinasa, y esto genera que las vesículas con neurotransmisores se fusionen a la membrana plasmática, se libere el neurotransmisor y haga efecto tanto en receptores metabotrópicos como en receptores ionotrópicos. Cuando hay demasiado neurotransmisor, lo metabolizo y lo vuelvo a incorporar. ¿Qué pasa en la neurona postsináptica? En la neurona postsináptica llegó el estímulo a receptores ionotrópicos o metabotrópicos. En el caso de los ionotrópicos, esto va a generar un potencial iónico a través de la apertura de canales activados por voltaje. Por ejemplo, hay receptores del ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, y esto ¿cómo inhibe? Es a través de la estimulación de un receptor ionotrópico, de uno de los receptores GABA, que es ionotrópico, que abre canal de cloro, y al haber influjo de cloro, hiperpolarizo la membrana plasmática de la neurona postsináptica, por lo tanto es mucho más difícil que ocurra un impulso nervioso en la neurona postsináptica, por ende lo inhibo. ¿Ya? Me preguntan si es que el impulso es sumatorio. No, acuérdense que el impulso es todo o nada en el sistema nervioso, como vamos a ver más adelante, por lo tanto, acá lo que importa es que la despolarización hace que entre calcio, pero el calcio no es que vaya a despolarizar más o menos, no lo vamos a tomar desde ese punto de vista. Obviamente afecta la polaridad de la membrana, pero no lo vamos a tomar desde ese punto de vista, sino que el calcio dentro de la célula genera una serie de respuestas moleculares que están asociadas a la exocitosis. ¿Ya? Y por otro lado, los receptores metabotrópicos, ¿no es cierto? Como dice su nombre, metabolismo, están acoplados a unas proteínas que se llaman proteínas G. Las proteínas G, en general, pueden ser tanto proteínas G acopladas a AMP cíclico o acopladas a respuestas asociadas a una molécula que se llama inositol trifosfato o a calcio. Entonces, ambas, cualquiera de las dos, se va a estimular y va a aumentar la cantidad o la concentración de mensajeros intracelulares. ¿Ya? Hablando de los neurotransmisores bien rapidito, los neurotransmisores son moléculas de diferente naturaleza que son capaces de generar efectos específicos en una célula postsináptica, que puede ser un músculo o una neurona. Hay, obviamente, neurotransmisores que son estimulantes del potencial inhibitorio postsináptico y otras que son estimulantes del potencial excitatorio postsináptico. En términos sencillos, hay receptores que son estimulantes o excitadores o inhibidores. De los excitadores más importantes que ustedes tienen que manejar
es el glutamato, la acetilcolina y la dopamina, ¿no es cierto?, como los principales neurotransmisores excitadores, y de los inhibidores, el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, la serotonina y la glicina. ¿Ya? Por lo tanto, si es que quieren estudiar esto para la PSU, estos son los importantes que tienen que saber. Ya, para ir terminando esta parte, vamos hablando acerca de algo que es súper importante, que es el potencial de acción. El potencial de acción se define como una capacidad de estimular una cascada de despolarización de membrana y depende de dos canales en particular, que son los canales activados por voltaje para sodio y los canales activados por voltaje para potasio. Obviamente, hay potenciales de equilibrio para las corrientes de sodio y potenciales de equilibrio para las corrientes de potasio. La duración promedio de un potencial de acción es de 0,5 segundos, es decir, alrededor de 500 milisegundos. ¿Qué es lo interesante acá? Perdón, 5 milisegundos. No sé qué me trasloqué. Esta es la clásica curva del potencial de acción que se tienen que saber de memoria. Si hay alguna de las cosas que tienen que saberse muy bien, es esto. Si no entienden este gráfico, realmente les va a costar mucho entender posteriormente la actividad del sistema nervioso. Así que pongan atención con esto. Los canales, ¿no es cierto? La membrana plasmática tiene un potencial de membrana de reposo de menos 70 milivolts, que es este, el potencial de reposo. Esto, por ejemplo, si es que me llega un estímulo, puede hacer que haya un influjo de cationes y que el potencial y que el potencial de mi membrana suba, se haga más positivo. Por lo tanto, llego a menos 55 milivolts. El menos 55 milivolts se llama potencial umbral. ¿Y por qué se llama potencial umbral? Es porque a partir de acá se gatilla el potencial de acción. Cualquier respuesta que gatille o que haga que el potencial de membrana suba hasta menos 55 milivolts va a gatillar un potencial de acción en estas células. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando alcanzo menos 55 milivolts, se abren los canales activados por voltaje de sodio. Si abro el canal de sodio, obviamente el sodio está más concentrado afuera que adentro. Por lo tanto, si yo abro un canal de sodio, el flujo de sodio ¿hacia dónde va a ser? ¿Hacia el medio extracelular o hacia el medio intracelular? Los leo en el chat. A ver cuán atentos están. Exacto, hacia el intracelular, ¿no es cierto? Porque como el sodio está más concentrado afuera que adentro, si yo abro un tubo, el sodio se va a mover de afuera hacia adentro. ¿Ya? Súper bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo estoy metiendo cargas positivas al interior de mi célula? Obviamente, el voltaje que antes era menos 55 milivolts, le empiezo a sumar cargas positivas, por lo tanto empieza a irse hacia menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0, y empieza a hacerse positivo. Más 10, más 20, más 30, más 40, más 50, por darle un ejemplo. Entonces, como abrí mi canal de sodio, mi potencial de membrana subió hasta aproximadamente más 40 milivolts. ¿Por qué subió hasta más 40 milivolts? Vamos a ver acá. ¿Qué pasa? O mejor dicho, la concentración de sodio intra y extracelular a los 40 milivolts son iguales. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Los leo en el chat. La pregunta es, yo abrí mi canal yo tengo mi célula en menos 55 milivolts, ¿no es cierto? Abro mi canal activado por voltaje de sodio y empieza a moverse el sodio. Obviamente está más concentrado fuera que adentro. Mi pregunta es,
¿por qué llega a los más 40? ¿Acaso el más 40 milivolt de la membrana plasmática es cuando el sodio está igualmente concentrado al interior que al exterior de la célula? Esa es mi pregunta. Es una buena pregunta, porque en realidad virtualmente nadie explica esto, el por qué se llega al más 40, el por qué el potasio cuando se abre llega a menos 90, y por qué. Acá aparece un concepto que es bien importante y es una ecuación, y por eso no lo tenían cómo saber, excepto que hayan tenido fisiología o neurofisiología o ramos así en la universidad, en otra carrera antes. Esto se genera por una ecuación que se llama ecuación de Nernst, que define el potencial de equilibrio de un determinado ion que se mueve a través de la membrana plasmática, ¿ya? Cada ion no se mueve solo por un gradiente de concentración, no estamos hablando de sales, sino que estamos hablando de una molécula que aparte de comportarse como una concentración de iones entre comillas, tiene carga, ¿ya? Por lo tanto, la gracia de esto es que el ion no se va a mover, no se va a mover hasta que quede igualmente concentrado, sino que se va a mover hasta que alcance su potencial de equilibrio. Y el potencial de equilibrio para el sodio es más 40 milivolts. ¿Ya? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, aquí es lo que quiero orientar esto. Abrí mi canal obviamente de sodio y el sodio se va a mover hasta que alcance su potencial de equilibrio. Hasta el más 40. En esta fase en que yo tenía un voltaje negativo y lo cambié hacia positivo, ¿qué es lo que hice? De un polo que tenía la célula lo llevé al otro. Por lo tanto, lo despolaricé. Por eso se llama despolarización. Porque saco a la célula del polo donde normalmente está. ¿Ya? Lo pasé de un polo positivo de un polo negativo a positivo, en rigor. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo llego al más 40? En el más 40 se cierran mis canales activados por voltaje de sodio y se abren mis canales activados por voltaje de potasio. ¿Y qué creen que es lo que va a pasar si yo tengo mucho potasio adentro y muy poco potasio fuera? El potasio empieza a salir como loco. Y el potasio, como también es un ion, se va a mover hasta que alcance su potencial de equilibrio, que es menos 90 milivolts. Por lo tanto, contestando las preguntas, lo máximo que puede llegar a una célula en un potencial de acción es a más 40 y posteriormente a menos 90 milivolts. Esto varía dependiendo del tipo de célula, obviamente. Hay miocitos que tienen otros rangos, ¿no es cierto?, que permanentemente están, por ejemplo, en menos 60 o en menos 90, dependiendo del tipo, ¿ya? Pero esto es una neurona estándar que estamos viendo cómo funciona. Entonces, estábamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer mi célula? Cierro el de sodio, abro el de potasio y empiezan a salir cargas positivas, por lo tanto empiezo a perder cargas positivas y mi carga vuelve a hacerse negativa. Por lo tanto, si yo vuelvo donde estaba antes, es decir, vuelvo de un polo que fue despolarizado al polo donde yo estaba antes, se llama repolarización. Yo vuelvo donde yo estaba antes. Pero ¿qué es lo que pasa? Como el potasio se va a mover hasta que alcance su potencial de equilibrio, que es menos 90 milivolts aproximadamente, la célula se pasa, se hace más negativa de lo que es normalmente. ¿Ya? Por lo tanto, como se pasa, se hiperpolariza, se pasó de donde normalmente debería llegar. ¿Ya? Pero por canales de fuga y por la misma acción de la bomba sodio-potasio, en un ratito alcanzo el potencial de membrana de reposo normalmente, que es de menos 70 milivolts. Por lo tanto, en resumen, tengo el potencial de reposo, tengo un estímulo para llegar al potencial umbral, se gatilla una despolarización, dependiente de los canales activados de sodio, llego hasta más 40, donde se cierran los de sodio y se abren los de potasio, me repolarizo, llego hasta menos 90, hiperpolarizándome, y posteriormente se cierran los de potasio, los de sodio también están cerrados, y por canales de fuga y por la bomba sodio-potasio, vuelvo a menos 70 milivolts. ¿Ya? Eso es el impulso nervioso. Concepto clave.
Los canales activados por voltaje tienen 4 estados, no 3, como sería lógico pensar. Un canal activado por voltaje, por ejemplo el de sodio, tiene un estado de reposo. La diferencia, ¿no es cierto?, de un estado de reposo de cualquier otro estado inactivo es que el de reposo está listo como para que lo estimulen. ¿Ya? Por lo tanto, el de reposo lo estimulan y se abre. ¿Ya? Por ejemplo, tengo el canal de sodio acá, me llegó el estímulo, ¿no es cierto?, al estímulo umbral, y empieza a entrar sodio como un canal activado por voltaje. Perdón, a salir. Estoy viéndolo desde intracelular a extracelular. En este estado, el canal está abierto. Posteriormente, cuando alcanza el potencial de equilibrio, el canal se cierra. Pero después, en vez de volver al estado de reposo, existe un estado en que el canal está inactivo, ¿ya? Que independiente del tipo de potencial de acción que llegue acá, este canal no se va a abrir, por lo tanto este canal no va a poder generar un potencial para poder gatillar un nuevo impulso nervioso. Y este es el famoso periodo refractario que existe después de un potencial de acción, que es que los canales, particularmente el de sodio, se encuentran cerrados, pero además se encuentran inactivos. No van a responder a un potencial umbral. Y eso está acá, ¿no es cierto? Que dura unas milésimas de segundo hasta que posteriormente eh, esté en reposo y vuelva a poder ser estimulado. ¿Se entendió? Ya, perfecto. Me preguntan si la bomba sodio-potasio TPasa igual a las concentraciones de sodio y potasio. Todo lo contrario. De hecho, la bomba sodio-potasio permite poder generar los gradientes que existen de sodio y potasio en el medio extra e intracelular. De hecho, es una bomba electrogénica. Por eso, gracias a eso, si yo abro canales activados por voltaje y sodio y potasio, tengo estos movimientos de corrientes, ¿no es cierto? Generando, bueno, movimientos de iones generando corrientes, perdón, que permiten que pueda tener impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la pregunta de desafío de la clase de hoy, que dice así. Esta pregunta fue sacada también del modelo de la PSU de Ciencias de este año, que es la que ustedes van a dar, y dice, si en una sinapsis neuromuscular de mamífero se reemplaza el calcio extracelular por magnesio, ahí están sus alternativas. Su función en la neurona presináptica permanece inalterada, disminuye la exocitosis de acetilcolina desde la neurona presináptica, se bloquea la liberación de acetilcolina desde la neurona presináptica, aumenta la exocitosis de acetilcolina desde la neurona presináptica, aumenta la actividad de la acetilcolina esterasa en el espacio sináptico. Los veo en un rato, 3 minutos para que contesten la respuesta correcta, la discutimos y yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí porque en realidad vamos a andar muy apurados con lo otro y la próxima clase sí o sí, esperando que los astros se alineen, vamos a ver el estrés y las drogas que lo tenemos pendiente. ¿Ya? 3 minutos y resolvemos esta pregunta. Como torpedo, obviamente, la acetilcolina es el neuroreceptor de la placa neuromuscular, ¿ya? Pero traten de aplicar a lo que hemos conversado esta pregunta.
¿Ya lo pudieron resolver? Ya, esto es súper simple. Fíjense. ¿Termino ahora? Ya. Fíjense, esto es súper simple. ¿Qué dice acá? Sinapsis, ¿no es cierto? Sinapsis, calcio. Sinapsis, calcio. Mi pregunta es, ¿qué rol cumple el calcio en la sinapsis? Si me están preguntando por calcio y sinapsis, ya descarté la eléctrica, ¿no es cierto? Estoy hablando de la sinapsis química. Por lo tanto, vamos a devolvernos a este mono. Calcio. En ninguna parte acá sale el magnesio. El magnesio tiene es un metal, ¿no es cierto?, que pierde la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, fíjense, ¿qué rol cumplía el calcio en la sinapsis química? ¿Qué es lo que permite? Liberación de las vesículas, como bien dice Ronnie, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo cambio todo el calcio por magnesio? Obviamente, el magnesio, no hay canales que hayan corrientes de magnesio, ni que el magnesio pueda reemplazar al calcio. Es como que el potasio reemplazara al sodio. Son dos iones distintos, ¿ya? Por lo tanto, su función en la neurona presináptica permanece inalterada. No, no, ¿ya? Porque el calcio no puede ser reemplazado por el magnesio. Disminuye la exocitosis de acetilcolina desde la neurona presináptica. No la disminuye, la bloquea. Porque si no hay calcio, no tengo canales que activen, ¿no es cierto?, la calmodulina, que activen las camquinasas y que hagan que las vesículas llenas de neurotransmisores se liberen al espacio intersináptico. Por lo tanto, ¿aumenta la exocitosis? No. ¿Y aumenta la actividad de acetilcolinesterasa? No. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso es la alternativa C. Y obviamente, como bien también dice Ronnie, no se despolarizaría el sarcómero porque no habría sinapsis. ¿Ya? Ya, lo vamos a dejar hasta ahí. Porque lo que seguía ahora es la parte de estrés y drogas. ¿No es cierto? Que es eso. Pero lo vamos a analizar un ratito en la próxima clase porque es poquito. Pero la próxima clase sí o sí, ¿ya? Voy a tratar de llegar de alguna manera que no sea transporte público, que está un poquito complicado. Pero bueno, la clase fue esa es la introducción del sistema nervioso. Antes de irnos les voy a dar la segunda mención en conjunto a la Universidad Mayor. Lo importante es que los espíritus emprendedores le sacan partido a la diversidad. Por lo tanto, la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores en muchos sentidos. Más información en umayor.cl. Ya, entonces, esa fue la clase en rigor de la introducción al sistema nervioso. Estas son las bases para entender cómo funciona el sistema nervioso. Si ustedes no entienden bien esta materia, no van a entender bien el sistema nervioso y se lo van a memorizar. Y memorizar un tema tan extenso como el sistema nervioso, créanme que no es un buen consejo. ¿Ya? Así que ya el PowerPoint va a estar arriba. Yo igual lo voy a subir al grupo Facebook. Estudien. Y nuevamente muchas gracias por estar acá en la clase. Muchas gracias por hacerla más didáctica. Y eso. ¿Ya? Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.